Muy buenos días, esta es Carmen Enita Acevedo. Estamos en Bonita Radio temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, porque como le dijimos ayer a las 5 de la tarde, no teníamos los proyectos de ley que el gobernador envió ayer a la legislatura, aunque tarde, porque hasta poco más de las 7 de la noche no había información de los proyectos, aunque sabemos que estaban por lo menos en poder de la fortaleza, pero no quisieron contestar nuestras llamadas para recibir los proyectos que iban de camino a la fortaleza. Hablábamos ayer por la tarde que cuál era el temor de entregarle los proyectos a la prensa cuando el gobernador con María Milagros Charbonnier, Carlos Pérez, el sacerdote católico Carlos Pérez, Cecilia La Luz como alegada representante de la comunidad LGBTIQ, Joan Vélez como asesora del gobernador, el consejo asesor supuestamente de la comunidad LGBT, presentaron estos dos proyectos con comunicado de prensa en la fortaleza. ¿Y por qué es importante recalcar eso? Porque si ayer los periodistas hubieran tenido en medio de esa conferencia de prensa los proyectos de ley, se habrían dado cuenta de que lo que hacía el gobierno de Puerto Rico en el caso de la fortaleza, el gobernador Ricardo Rosselló y este grupo bastante reducido de personas, era precisamente darle la vuelta en el caso de las terapias de conversión, para excluir a los religiosos de practicar las terapias de conversión, que ahora las quieren llamar terapias reparativas. El proyecto que baja de la fortaleza es el proyecto 1254-19, acogido en el Senado como 1254-19. Es un proyecto de administración, por lo tanto, en su cabezote está toda la delegación del Partido Nuevo Progresista, que es la mayoría en el Senado de Puerto Rico. A mí me llamó la atención que ahí estaba el nombre de Zoela Boy, que como ustedes saben ha dicho que está en contra de cualquier proyecto de terapia de conversión. Pero obviamente, como es un proyecto de administración, se ponen los nombres de todos los legisladores. ¿Qué es lo que establece? Lo que ayer deberíamos haber sabido en conferencia de prensa, pero no se dijo, obviamente, a propósito. Y si no es a propósito, gobernador, oficial de prensa de la fortaleza, Denis J. Pérez, me llaman y con mucho gusto me explican cómo no es a propósito que no entregaron los proyectos, para hacer la pregunta debida con relación al artículo 6. Y es que el artículo 6 establece, y voy a leer ad verbatim, a las iglesias esta ley no aplicará. Esta ley, cuando hablan del proyecto, hasta ese artículo, establecen que están prohibidas para todo aquella persona que ostente una posición de psicólogo o psicóloga. Pero esa ley no aplicará a las iglesias y sus instituciones, a los miembros del clero y a los consejeros religiosos que en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa estén actuando estrictamente en su capacidad pastoral o religiosa, a los padres en el ejercicio de su derecho fundamental a la patria potestad sobre sus hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el pastor de la esquina, el reverendo de la esquina, que literalmente, porque los hemos escuchado y lo ha reseñado en muchas instancias la prensa, hablan de que el diablo se le metió por el medio, le entró por la cabeza o por los pies a ese muchacho o esa muchacha, puede practicar las terapias de conversión porque está ejerciendo su libertad religiosa, el derecho fundamental que establece este proyecto, que es la libertad religiosa. Así es que, atado a esto, tenemos que también traer como una inferencia razonable y un análisis legítimo que ayer se presenta también el proyecto de libertad religiosa, que a ese vamos dentro de un momento, precisamente para poder darle vigencia y legitimidad a este proyecto de las terapias de conversión.
Lo que había querido un proyecto anterior, que era prohibir las terapias de conversión por toda la experiencia legal y médica que hay sobre ellas por situaciones de estas terapias en Estados Unidos. Hoy el gobierno de Puerto Rico lo restablece, no lo elimina con ese subterfugio que ha traído el proyecto de ley de eliminarlo para los psicólogos y las psicólogas. Se lo da a quienes lo estaban pidiendo, que son los líderes del fundamentalismo religioso en Puerto Rico. Entre ellos, personas de la Iglesia Católica. Porque cuando nosotros hemos hablado acá de lo que entendemos que es el fundamentalismo religioso, que es esa rigidez, es ese análisis rígido que establece una lectura, una única lectura de la Biblia, que es el libro por el cual se rigen los cristianos. Estamos hablando de esas Cristo Inc., que yo las he llamado las Cristo Inc., pero es que el fundamentalismo religioso también está inmerso en una iglesia histórica como es la Iglesia Católica. Y ahí está el representante de la Iglesia Católica en el sector fundamentalista, Carlos Pérez, el sacerdote Carlos Pérez. Y si el arzobispo Roberto González entiende que no hay un elemento de fundamentalismo religioso en la Iglesia Católica, también le digo, como le estoy diciendo a Denille Pérez, al gobernador Ricardo Rosselló y a todos los que nos han negado hasta este momento acceso directo a estos documentos. Pueden llamar, pueden comunicarse con Carmen Enita Acevedo a través de bonitasradio@gmail.com y tenemos una discusión, una conversación sobre de qué estamos hablando si la Iglesia Católica no está presente en estas posturas fundamentalistas que quieren regir el Estado de Derecho en Puerto Rico a través de lo que se dice en la calle, a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es el proyecto de las terapias de conversión. Vamos al proyecto de las terapias de la libertad religiosa. Ustedes saben que hemos dicho anteriormente que la libertad religiosa es un principio reservado o abrogado en la Constitución de Puerto Rico y en la de Estados Unidos. O sea, es un derecho fundamental que está consignado ahí. Pues el nuevo proyecto de libertad religiosa del gobierno de Ricardo Rosselló trata de establecer todos esos principios legales, desde la Constitución hasta la jurisprudencia de Estados Unidos y Puerto Rico con relación al tema. Los trae, los mezcla todos, pero mire, una super mogolla para ir a establecer lo que ellos entienden son los principios generales de la libertad religiosa, las guías que van a tener todos los funcionarios públicos, porque esto es política pública. Esto a lo que va es a decirle a los funcionarios públicos cómo no pueden ir a discriminar contra el sector religioso y las personas que tienen una afiliación religiosa. Yo me imagino, el proyecto no lo dice, pero yo me imagino que están hablando de cualquiera, porque como sabemos, las religiones en Puerto Rico no son exclusivamente, o los principios religiosos no son exclusivamente cristianos. Entonces yo me imagino que si esa costumbre que ahora tienen incluso alcaldes de estar haciendo cultos en cualquier momento del día en medio de una actividad pública, esa costumbre que tiene los líderes legislativos que hacen una oración antes de entrar en la sesión, esa costumbre que tienen tantos políticos, incluida Wanda Venegas Brown, María Milagros Charbonnier, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, de estar todo el tiempo aludiendo a sus principios religiosos, interviniendo directamente con su función legislativa. Yo me imagino que si hay uno de esos líderes o hay una de esos empleados públicos que están dentro de una agencia pública y quieren establecer ese principio de libertad religiosa desde la santería,
pues los van a dejar. El proyecto no lo dice, pero yo quisiera que alguien me explicara si un santero establece que va a ser uno de sus rituales en medio de su función de 8 a 4:30 en el Departamento de Educación, si lo van a dejar. Porque eso es lo que es principio de libertad religiosa. Aquí habla en sinnúmero de ocasiones insistiendo, no se puede discriminar contra un funcionario que quiera acomodo razonable. Hablan hasta de acomodo razonable. O sea que si usted, la iglesia suya, el librito suyo religioso le dice que usted no puede intervenir, no puede tener contacto, vamos a hablar con una persona que tenga un tatuaje en el brazo, pues a usted le pueden dar acomodo razonable. Esto es bien amplio. Yo le estoy hablando de esas cosas que pueden pasar cuando los gobiernos se sientan a delinear este tipo de proyectos. Es que nos creemos de verdad que la sociedad del siglo XXI puertorriqueña es bien lineal. Es que no hay diversidad para nada. Es que nos vamos a respetar el derecho que tiene el otro, la otra, de en efecto ubicarse donde se quiera ubicar dentro de ese sector espiritual, religioso, como usted le quiera llamar. Libertad religiosa. Es que realmente para eso, ¿para quiénes estamos legislando? ¿Para quién está legislando el gobierno de Puerto Rico a través de su legislatura y en este momento desde un proyecto de administración? Para el sector que les está diciendo que no van a votar por ellos en el 2020 porque no les quieren dar lo que ellos pidieron. Eso está ahí. Es un documento público que ahora mismo no lo he podido colocar en Facebook porque está en un formato que no lo acepta Facebook. Voy a intentar hacerlo cuando termine este live. Pero lo más, para mí, más importante de este proyecto es que abre una puerta súper amplia cuando establece en su inciso B todo lo que se relaciona con la prestación de servicios. Y si usted me pregunta, ¿qué quiere decir eso de prestación de servicios? Pues mire, eso que hemos dicho antes, que el gobierno de Puerto Rico hace mucho tiempo está dándole a las iglesias funciones que le competen a la función gubernamental, al aparato gubernamental. ¿Qué dice con relación a la prestación de servicios? El gobierno no limitará ni discriminará por razón de religión contra individuos, corporaciones sin fines de lucro o entidades religiosas, limitando el acceso a servicios, fondos, permisos, materiales, propuestas, préstamos u otros programas que estén disponibles a entidades que ofrezcan servicios a comunidades, grupos o individuos. Los ciudadanos no renuncian a su libertad religiosa por el hecho de interactuar con el gobierno, solicitar servicios o al participar en lugares y foros públicos. Ese 2, ¿no es acaso precisamente lo que hizo el Departamento de Educación a través de una directora del área sur del país hace unas semanas, en marzo específicamente, que llevaron a 2 escuelas, a 2 estudiantes de 2 escuelas del área de Guánica y Ponce, a una iglesia en Ponce, a recibir todo un adiestramiento, indoctrinación, como usted lo quiera llamar, con relación al aborto? En medio de la discusión del proyecto 950. ¿No es acaso eso? Es que como la maestra es religiosa y ella entiende que esto es fundamental para los niños y las niñas, pues yo los voy a coger y los voy a llevar. Entonces no se puede discriminar contra ella en el ejercicio de su función pública, porque ella está ejerciendo su libertad religiosa. Pero además de eso, cuando hablamos de prestación de servicios, insisten, mire, por lo menos en 4 incisos en el asunto de los fondos. Y si usted va al Departamento de Estado hoy, al registro del Departamento de Estado, usted se va a encontrar con cientos, si no miles, de corporaciones religiosas. ¿Qué es lo que quieren las corporaciones religiosas ahora? Vivir del gobierno. Vivir de los fondos públicos.
es que como ya el diezmo no le es suficiente, se van a inventar todo este tipo de proyectos y programas para intervenir con los fondos públicos. Y que en lugar de que el Departamento de la Familia haga su trabajo con relación al maltrato de las personas de edad avanzada, lo haga una iglesia. Yo no tengo ningún problema que el que tenga un buen proyecto de servicio participe, pero ¿desde dónde va a participar? ¿Desde dónde? Desde esa visión religiosa encajada en una visión que no necesariamente es el del participante que viene. Desde ahí es que va a trabajar. ¿Qué es lo que va a influenciar ese servicio que va a dar? Mire, este es el esquema para que los fundamentalistas religiosos entren en el mercado público. Si usted pensaba que eran solamente los contratistas colmillú, como le llaman en algunos lugares, pues mire, aquí hay contratistas colmillú entre el sector fundamentalista religioso. Y esa investigación es bien amplia. Pero las iglesias están ahí, las corporaciones están ahí. Tenemos que estar pendientes quién va a legislar, quién va a buscar fondos de ahora en adelante, porque esa es la puerta abierta. Esa es la puerta de entrada para que en este próximo año y medio venga por el chorro el montón de organizaciones religiosas que van a ir a buscar los fondos públicos para disque prestar servicio. Aquí hay organizaciones religiosas que hace mucho tiempo, y hay un sector de la comunidad que lo ha venido denunciando, que tienen un negocio alrededor de las personas sin hogar y las personas que abusan de sustancias controladas. Hay un negocio alrededor de eso. Hay iglesias que tienen programas que se subvencionan sus organizaciones con esos fondos federales. Hace mucho tiempo que eso está ocurriendo en Puerto Rico. Los servicios con relación a las mujeres, violencia doméstica. ¿Con qué discurso van a ir ahí? Con el discurso ese de la Biblia que la mujer es propiedad del hombre. Esa es. Porque hemos visto el montón de casos de la intervención de religiosos para que esa familia no se rompa. Lo hemos visto. Y las mujeres recibiendo palos, puños y bofetadas y el pastor no se mete o la pastora no se mete. Me llamó la atención que Naida Venegas Brown no haya estado ayer en esa conferencia de prensa. Yo me imagino que están tratando de hacer un control de daño, un damage control, sobre las personalidades que van a dar cara con relación a este asunto. Ahora también hay que velarlo. Naida Venegas Brown dirige hace 18 años una iglesia en el área este de Puerto Rico, específicamente en Loíza. Tabernáculo de la Fe y Monte Sión. Tienen una creatividad para sacar nombres de la Biblia y ponerlos como corporación que realmente, si estuviéramos en aquel momento, los mercaderes del templo están bien activados. Y hay que estar pendiente qué es lo que va a pasar con eso. ¿Quiénes son los que van a acceder a esos fondos? Recordemos, si es que Donald Trump no los aguanta, por ahí viene el chorro de dinero de la alegada recuperación, para la alegada recuperación de María. Y yo digo, del huracán María, y yo digo alegada recuperación, oiga, porque la verdad que es bien fuerte ver cómo se reparten el bacalao y el país está un 10% quizás mejor de lo que lo dejó el huracán María. Voy a ir un momento a los comentarios. Lulu, que yo sé que está fuera de Puerto Rico, Lulu está en Florida, dice, ¿ese es el proyecto de Fortaleza? Ese es el proyecto de Fortaleza, Lulu. Ya hablamos de las terapias de conversión. Cuando terminemos este live, que será dentro de un par de minutos, puedes accederlo, porque realmente lo de las terapias que ahora le quieren llamar reparativas, sustituye
Ya no es el psicólogo, se las van a prohibir al psicólogo, pero fíjate que los que las querían dar, que son los pastores, están exentos. Los que las querían dar, que son los padres y madres que insisten en que el muchacho vino con el diablo por dentro, se lo pueden dar también, o sea, pueden procurar que el pastor se la dé porque esa es su libertad religiosa y su patria potestad, perdón, en el caso de los padres y las madres. Arlene está un poco perdida, pero Arlene, tú te pones al día. Marilé dice, ¿por qué las iglesias históricas no se manifiestan para controlar esto? Yo mencioné a la iglesia histórica, iglesia católica, pero está representada ahí en el sacerdote Carlos de Pérez, porque yo sepa, hasta el día de hoy, yo no he visto al arzobispo diciendo que Carlos de Pérez no representa a la iglesia católica. No se ha manifestado la iglesia presbiteriana, que es una iglesia histórica. No se ha manifestado la iglesia bautista, que es una iglesia histórica. No se ha manifestado los metodistas, que también son iglesias históricas. Aquí puede estar pasando mucho, pero yo he hecho un acercamiento con un líder de la iglesia bautista de Río Piedras y lo voy a entrevistar con relación a este tema. Y sé que es una persona que ha estado participando en movimientos, organizaciones de la sociedad civil alrededor de, por ejemplo, el Código Civil. Y me parece que podríamos tener ahí, por lo menos, ¿qué piensa un sector de la iglesia bautista sobre esto? Sé que la diáspora, específicamente en estados como Nueva York, se ha manifestado preocupada con lo que está pasando en Puerto Rico con el liderato religioso. Y es que hay una distancia grande. Decía mi abuela que no es lo mismo hablar con el pastor de tu iglesia que con un mercader del templo. Y ella siempre hacía una distinción. Y tengo que traerlo desde esa experiencia personal porque mi abuela precisamente fue una miembro fundadora de la Iglesia Bautista de Río Piedras. Y podría estar en desacuerdo conmigo en muchos asuntos, pero en este, y yo tendría 15, 16 años, en este asunto del movimiento del liderato religioso hacia las Cristo Inc., siempre me llamó la atención que era preocupante. El Evangelio de la Prosperidad a una vieja de casi 100 años le preocupaba muchísimo y murió en el 1986. Así es que se pueden imaginar desde cuándo estamos hablando de eso. Pero lo último que tengo que decir, y es que quiero citarlos con relación a este asunto, es que el expresidente, lo voy a buscar, de el Colegio de Trabajadores Sociales, la Ariemila Licea Rodríguez, hizo un comentario anoche en Facebook que me parece interesante que lo traigamos con relación al proyecto de las terapias de conversión. Dice, estoy leyendo el proyecto de terapias de conversión y es un asco como usan el principio de autonomía y autodeterminación de los psicólogos y trabajadores sociales para justificar excepciones a que se pueden dar las terapias de conversión. Un niño o una niña homosexual que va deseando que lo cambien a heterosexual lo hace por presión de la familia o por el bullying que recibe. Va buscando cambiar, no por él, por la sociedad que no lo acepta. Esto es un asco. Y los que negociaron esto me están empezando a generar repudio. Y quiero ir a ese asunto de generarlo que plantea el amigo Lariemil Alicea Rodríguez, porque otro compañero de las luchas de los derechos humanos, Osvaldo Burgos Pérez, el licenciado Osvaldo Burgos, comentó al filo de la medianoche: las comunidades LGBT deben declarar a Joan Vélez y a Cecilia La Luz como enemigas y traidoras. Debemos recordárselo en donde quiera que se paren para que se avergüencen. Y es que ambos proyectos, pero específicamente el proyecto de las terapias de conversión, tienen a dos personas que han sido identificadas como de la comunidad LGBT, a dos personas que anteriormente, en el caso de Joan Vélez, ha sido víctima precisamente del fundamentalismo religioso y de los retrógradas para participar del gobierno de Luis Fortuño como procuradora de las mujeres, cuando habló del derecho al aborto. Son
cómplices, como dice Osvaldo, o participaron legitimando el proyecto. Ambas son citadas en el comunicado de prensa como dándole las gracias a la administración de Ricardo Rosselló por lo que está haciendo. En el caso de Joan Vélez me pareció patético porque la cita está directamente relacionada a las alegadas luchas que ha tenido la comunidad LGBT con relación a este tema y que esto las reivindica. ¿Cómo las puede reivindicar Joan Vélez? ¿Cómo? Si lo que está haciendo es, en lugar del psicólogo, utilizando, como bien dice Lariemil Alicia Rodríguez, la excepción, la autonomía y la autodeterminación de ese tipo de consejero, no es un consejero, un psicólogo, ese tipo de recurso para una persona que está necesitando dirección con relación al asunto, está utilizando ese subterfugio para dárselo a quienes lo quieren, que son los religiosos. Realmente eso es lo que elimina, eso es lo que hace grande a la administración de Ricardo Rosselló con relación a este asunto. Si ayer en esa conferencia de prensa se hubiera tenido esta información, esas hubieran sido las preguntas concretas al gobernador, inclusive a Joan Vélez y a Cecilia Laluz, que estuvieron allí. Están en la foto, están para la historia. Este tema es sumamente complicado, dice Magdi. Sí, Magdi, es sumamente complicado. Realmente lo que es complicado es entender que en el siglo XXI estemos yendo para el siglo XIX. En Estados Unidos hay 16 jurisdicciones que prohíben las terapias de conversión y ninguna establece la excepción. En Estados Unidos, el país ese a donde ellos quieren participar, de donde ellos quieren ser parte. ¿Ok? Porque no podemos eliminar que cada vez que aquí se presenta un proyecto, y estos dos son evidencia, el legislativo y el ejecutivo en este caso traen la jurisprudencia de Estados Unidos, traen todo lo que pasa en las jurisdicciones de Estados Unidos. Pues miren, es una gran contradicción. Caribe dice, bajo la lógica de libertad religiosa que adjudica poderes a las sectas para administrar terapias, el Estado tendría que aceptar que cualquier iglesia que decida que como parte de un ritual la gente tome cloro o cualquier otra sustancia peligrosa como terapia para atender una condición de salud, una locura total esta lógica. Totalmente de acuerdo. Caribe May. Es parte de esas contradicciones que, si usted me pregunta, ayer le decía a una persona por la noche cuando me enviaron los dos proyectos que a uno se le hace difícil dormir después que lee estas cosas. Y pues ustedes dirán, ¿pero por qué lo lees antes de dormir? Bueno, porque hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo. Para poder hacer un análisis teníamos que tener los proyectos en la mano. Teníamos que tener la información, que era lo que aquellas no quisieron que se tuviera a la hora de la conferencia de prensa. Y son las 7:30 de la mañana. Yo los voy a dejar por hoy, por ahora. A las 5 de la tarde venimos con más información. A las 5 de la tarde vamos a traer una información del Departamento de la Familia y de la información que trajeron el otro día de maltrato y de ese alegado task force con el gobierno federal sobre este asunto del maltrato de las personas de edad avanzada. No los quiero dejar con mala vibra. Lucy Porrata dice, los psicólogos por ética no dan terapias de convención al entender que la homosexualidad no es una enfermedad. Entonces van a dar terapias a aquellos sin preparación académica. ¿Qué te puedo decir, Lucy? Esas dos oficialmente viven de la política del PNP. No hay otra razón para que líderes de la comunidad traicionen y pongan en peligro los derechos humanos de nuestra gente. De eso es lo que estamos hablando. Esas son, como he dicho antes, las inferencias razonables que pueden hacerse cuando usted se coloca del lado que la comunidad entiende es el agresor de esa comunidad. Éxito, como dije, está empezando el día. Vamos a seguir con las buenas energías para
leer, para investigar, para hacer los análisis correspondientes. A las 5 de la tarde volvemos con lo que me imagino será sorpresa de lo que pasé durante el día. Vamos a tratar de traer noticias de lo que sí está pasando bueno en Puerto Rico, porque están pasando muchas cosas buenas, independientemente de estos escenarios, que son importantes mirar. Es importante traerlos, es importante analizarlos y uno buscar entonces la manera de que pueda tener informaciones de más, yo digo las más relajadas, yo digo las que nos puedan proveer un espacio de aliento, un espacio de esperanza, un espacio de risa. Y nosotros los puertorriqueños nos sabemos reír muy bien. Así que yo los dejo, pásenla bien durante el día. A todo aquel que se encuentre, háblele de esto. Un niño, una niña de su familia puede estar expuesto a esto, que créame, lo puede marcar toda la vida. Gracias. Recuerden compartir, como siempre, los live. Les tengo buenas noticias porque volvemos pronto, venimos pronto con unos live por la mañana. Pero de eso hablamos a las 5. Éxito.